Bueno, vamos a arrancar con una pequeña pregunta. ¿Qué significa ser salvo? En tus propias palabras, según lo que has escuchado o lo que ya entiendes. ¿Qué significa ser salvo? Pasado, prevenido. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Algo más amplio? Ah. En base a todo lo que escucharon la semana anterior o cosas que saben. Sí, para estar a salvo. O algo grande, ¿Ok? ¿Qué más? pero ser librado del pecado. Pecado pasado, presente. Buenísimo. ¿Qué más? Tener acceso a la vida eterna. Tener acceso a la vida eterna. Buenísimo. ¿Qué es la vida eterna? Una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Qué más? ¿Jonás? ¿Qué es la vida eterna? Creer en Dios. ¿Se acuerdan que la semana anterior habíamos visto que la vida eterna radica en una cosa? Que te conozcan a ti, a Dios, al único Dios verdadero y a su Hijo amado, a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es eso. ¿Ah? ¿Lo que es la vida eterna? No, lo que No. La vida eterna no es ir al cielo. Esa no es la vida eterna. A veces pensamos que eso es la vida eterna. Eso es algo más que la vida eterna nos da. Que la salvación nos da. Es como en medio de todo ese conjunto de cosas preciosas que la gracia de Dios nos da. Es eso. Pero lo puntual que el Señor nos da es poder tener una relación con Él, que eso se rompió. Ustedes se acuerdan en el huerto del Edén, lo que pasó es que el hombre ya no es para aquello que fue creado. El hombre fue creado para llevarle gloria a Dios y para tener una comunión con Dios. pero perdió la amistad. Claro, perdió todo. O sea, el estándar que Dios demandaba del hombre para poder cohabitar con él era la perfección. Y lo perdió cuando pecó. De ahí en adelante, el hombre no ha podido establecer relación con Dios. El Señor instauró un sacerdocio y el sacerdote lo que hacía era solamente interceder de los hombres a Dios, pero nunca de Dios hacia los hombres, porque no puede. Nadie tiene acceso a Dios. Cuando el sacerdote entraba una vez al templo santo, era solamente para ofrecer por sus propios pecados y por los del pueblo. Entonces, este iba de parte de los hombres para con Dios, pero nunca de Dios para con los hombres. Pero eso era temporal. Era temporal, era la imagen de algo que iba a pasar en el futuro. Cristo que es. Ajá. Entonces, cuando viene Cristo, Cristo se convierte en el sacerdote que no solamente intercede de los hombres para con Dios, sino viceversa, de Dios para con los hombres. Lo que antes era imposible que suceda, hoy sucede. Y el hombre vuelve a tener una relación con Dios y ahora el hombre disfruta de la relación de Dios. ¿En qué cambia entender que la vida eterna es eso? Bueno, normalmente si nosotros pensamos que la vida eterna es haber sido librado del infierno, pensamos que eso es el todo de la vida cristiana. Y seguimos viviendo nuestra vida sin un cambio grande. Pero realmente lo que pasa, como Charles Spurgeon decía, que cuando uno conoce a Cristo, es como golpearte con una pared. No puedes seguir avanzando. O sea, no sigues en el mismo camino. Hay un arrepentimiento, un cambio de rumbo completamente. Y ahora tus deseos cambian. Ahora deseas conocer más de Dios. Antes no te importaba, antes eras enemigo de Dios. Antes Dios ni siquiera estaba en la mente. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego describe cómo vive aquella persona que dice no hay Dios. Entonces, eso éramos lo que pasaba en nuestro corazón. Así vivíamos. Hasta que vino la gracia de Dios. Y ahora yo tengo una relación con Dios. Ahora yo amo a Dios. Ahora yo busco obedecer a Dios. Ahora sus mandamientos no son una carga. Ahora deseo compartir con el pueblo de Dios. Ahora la luz que tengo, o la luz con la que vivo, la anhelo. Ya no deseo la oscuridad. Entonces la salvación es un cambio rotundo de tu vida, de haber pasado de la muerte a la vida por medio de Cristo Jesús. Y ahora Él es el Señor y dueño de tu vida. Es aquella persona que deseas conocer
en este lado de la eternidad y en el lado que viene, vas a pasar toda tu vida conociendo a Dios. Esto es lo atractivo del cielo. No son las calles, no es el mar, no es la falta de dolor, no es la falta de sufrimiento. Es Cristo, es Dios, es su persona. Él es un ser infinito. Lo que nosotros tenemos revelado en su palabra no es todo lo que es Dios. Hay cosas de Dios que no sabemos, porque lo que sabemos de Dios solamente es lo que está revelado. Pero Dios es un ser infinito y vamos a estar toda la eternidad conociéndole y adorándole. Entonces, por eso esa es la vida eterna. En eso radica la vida eterna, ¿sí? ¿Qué más piensan? ¿Algo más que quieran añadir a eso? ¿De qué significa ser salvo? Libre de condenación. Ujú. Ya no hay más condenación. Esta es una esperanza preciosa. Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estos los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero ese texto se da en una situación tensa. Romanos capítulo 7 habla del apóstol Pablo. Termina ese texto diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como Mateo cierra este texto pensando en esa situación, en esa tensión que hay con el pecado todavía. Pero previo a este capítulo, Romanos capítulo 6, pone el estándar de la salvación, que es que estamos muertos al pecado. O sea, el pecado ya no funciona de la misma manera. Romanos capítulo 7 habla de que todavía hay una tensión, pero que cuando yo peco no soy yo. Es muy claro Romanos 7. Es una afirmación muy importante. No soy yo, dice es el pecado que mora en mí. Pareciera que Pablo le está echando la culpa a otro, pero no, realmente es como yo debo ver. No soy yo. Porque en mí ya no hay ese deseo, ya no hay ese cambio. Tú dices, Carlos, pero parece absurdo lo que dice. La Biblia lo presenta de esta manera. Entendemos que la naturaleza pecaminosa ya no es parte nuestra. Que ese viejo hombre deseamos destruirlo, pero ya no somos nosotros. Entonces, Romanos capítulo 8, cuando se siente esa tensión con el pecado, arranca diciendo, aunque haya esa tensión, entiende algo, ya no hay más condenación. Ya se acabó, fue librada. Y pensando en eso, leamos un versículo y ahí vamos al texto de esta semana, a Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Sé que el 23 comúnmente es el que lo hemos memorizado, pero el 22 es un perfecto resumen de lo que implica la vida espiritual, la vida eterna. Dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué entiendes cuando lees este versículo? ¿Qué miras al leer este versículo? Que fuimos libertados del pecado y definamos un poco más. ¿Qué significa haber sido libertados del pecado? ¿Ah? Bueno, tendría una parte de la santificación, pero ¿qué más podemos decir acerca de la... ¿Ah? Fuimos justificados, fuimos hechos justos delante de Dios y en el estado ahora anhelamos vivir una vida justa, pero ¿qué más significa ser libertado del pecado? Imagínate que tienes cadenas a las cuales te atan. Esa es la idea cuando hablamos de esclavo. Estás atado y estás imposibilitado de moverte. Y te dice que ahora fuiste libertado del pecado. ¿Qué significa? Se rompió esas cadenas, ya no estás atado. Eres libre. Eres libre ahora para honrar al Señor. Eso es lo que pasa. Y bueno, como fuiste libertado del pecado, ¿qué pasó? Ahora sos siervo. Casi todas las veces en la Biblia que se repite la palabra siervo, no es la palabra siervo, realmente es la palabra esclavo. ¿Sí?
cuando se tradujo la Biblia, se trató de quitar esa imagen por lo que significa. Suena más bonito decir soy siervo de Dios a decir soy esclavo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, pero entre las dos personas, entre un siervo y un esclavo, ¿cuál sería la diferencia? Una familia siervo, claro. Suena más bonito, siervo, claro. Creo que la condición también sin derechos, sin derechos, sin poder opinar nada, sino simplemente entregar tu vida en obediencia hacia el Tal cual. Acá te dice que pasaste a ser un esclavo de Dios, o sea, no es que tienes una voluntad, ahora Él es tu amo, ahora le obedeces a Él, ahora todo lo que Él te pide, ahora estás capacitado para hacerlo. Ahora este amo no es como el pecado que te va a destruir, sino este amo te lleva a vivir una vida plena en gozo bajo sus decretos, y es hermoso. ¿Qué dice la siguiente frase? Tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, el haber sido puestos o hechos esclavos de Dios, ¿qué es lo más visible? ¿Qué puedo ver? Que yo no voy a ceder ante las demandas del pecado, sino cada vez más voy apartándome un poquito más y más del pecado para no ser. Perfecto. Ahora el fruto de una verdadera salvación es una vida de santificación, de santidad. O sea, cuando tú ves a una persona que ha aceptado y ha creído en Cristo, su vida va a ser afectada completamente por la gracia de Dios. Y es lo que vamos a ver ahora en la vida de Zaqueo. Por eso entendemos que la Biblia pone una presión muy grande. Aquellas personas que han creído en Cristo son personas que ahora están avanzando en esa vida espiritual y buscan la santidad. Ese es su fruto, eso es lo visible. Entonces, en este camino de ser transformados a la imagen de Dios, es en el que están todos aquellos que han creído en Cristo. ¿Y cómo termina el versículo? La vida. En este camino de santificación, ¿dónde va a concluir? En la vida eterna. ¿Viste que el versículo no dice, habéis sido libertados del pecado y tienes la vida eterna? No dice eso. Dice, fuiste hecho esclavo de Dios. El fruto visible de ser esclavo de Dios es que ahora vas avanzando en la santificación, que ahora el pecado lo aborreces, que ahora el pecado es contrario a ti, que ahora no estás obligado a pecar, que el pecado es algo que tú tienes que aborrecer, que odiar, porque tú te identificas con Cristo, y ahora tus miembros, tus ojos, tus manos, tu cuerpo, tu piel, todo lo que sos vos, ya no tiene que estar puesto para pecar, sino más bien utilizar todos tus miembros, toda tu fuerza, para batallar con aquello que ya no te pertenece y que lo odias. Y el fin de toda esa vida, que molesta, el fin de todo ese camino, ¿sí? Es la vida eterna. Allá termina. Pero viste que hay un camino. Ahora, quiero que entiendas algo. Este texto no te está diciendo que la vida eterna se gana por medio de santificarme, no. Lo que te está diciendo es algo lo contrario. El efecto visible de haber creído en Cristo es una vida de santidad que va a terminar en la vida eterna. ¿Sí? El efecto visible, lo que tú miras, lo que tú observas, lo que tú palpas de una persona que realmente ha sido convencida por la gracia de Dios, que sus ojos han sido abiertos, que ha clamado por salvación, es una vida de santidad y cuyo fin es la vida eterna. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿No? Bueno, con la historia que vamos a ver ahora, entonces lo vamos a ver de manera más gráfica. Acompáñame a Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Perdónenme un segundo que no me olvidé de grabar el audio. Entonces, a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Realmente es preciosa esa historia. Al igual que la historia que vimos la semana anterior, lo que describe es la gracia de Dios buscando al hombre para salvarlo. No el hombre interviniendo o haciendo algo para ser salvo, sino más bien Dios obrando en la vida de una persona para salvarlo. Y acá ves un fruto inmediato de una persona que ha entendido el Evangelio. Entonces, ahí en el apunte dice qué significa para ser salvo. Y lo primero dice, significa haber estado completamente perdido. Lucas nos describe a este hombre Zaqueo como un publicano y rico. Los publicanos eran personas odiadas por el pueblo de Israel, porque pertenecían al pueblo de Israel, pero estas personas habían aceptado trabajos que oprimían al pueblo. Estas personas eran aquellos que cobraban impuestos. Roma tenía una forma muy particular de conquistar el mundo. Grecia fue muy invasivo en atacar, pero todo esto estuvo bajo el plan soberano de Dios. Grecia, cuando conquistaba, él intentó algo que se llama helenizar el mundo, que tiene que ver con buscar que en todos los lugares la gente acepte su religión, su cultura, su idioma, sus costumbres. Eso era para Grecia, conquistar. Eso fue algo que contribuyó un montón en el Evangelio, porque cuando se hacen viajes misioneros, la gente hablaba griego, todos hablaban griego. Pero Roma tenía una forma menos invasiva en ese sentido, porque les permitía a las personas conservar su cultura, su religión y sus costumbres. Pero, lo que les pedían era que, para que entiendan que están bajo Roma, que este pueblo pudiera dar impuestos, un valor determinado, para que ellos entendieran que están bajo Roma, que Roma es el que gobierna. Y fue de esta manera que Roma logró algo que se lo conoce en historia como la Pax Romana, no paz romana, sino la Pax Romana. Entonces, ahí tienes a los romanos buscando que las personas paguen sus impuestos, paguen sus cosas. Y era completamente odiado aquel judío que se metía a esto. Zaqueo dice que era jefe de los publicanos. Había dos tipos de personas, de publicanos. Uno que solamente cobraban los impuestos del Estado y otros que cobraban impuestos de lo que se les viniera, de todo. Casas, autos, tiempo, todo. En ese momento no había autos, pero imagínate todas las cosas, ellos las cobraban. Todo lo que venían, vos venías y te veían una cara de que tenías dinero y te cobraban hasta por estar parado. O sea, era el punto, sacarte el dinero posible. Bueno, Zaqueo era el jefe de esas personas. Lamentablemente, esto era una cadena en la cual extorsionaban a las personas. Roma les pedía un monto, el jefe de los publicanos les pedía a los publicanos otro monto, y el que estaba en la mesa cobrando le pedía a las personas otro monto. Cada uno iba sacando su tajada de dinero, y este era Zaqueo. Y por eso se describe que era jefe de los publicanos y
rico. Este hombre tenía mucho dinero, pero este dinero era dado a causa de un montón de gente que le había robado. Donde a él no le importaba, lo único que le importaba en su corazón era las riquezas, el dinero, la seguridad, la estabilidad. Esto era lo que le importaba a este hombre. Entonces, este es el cuadro perfecto de una persona que está completamente lejos de la gracia de Dios. Porque para Zaqueo no era difícil saber que él era un pecador. Porque los publicanos no tenían acceso a la ley, a la religión, al judaísmo, nada. Era imposible acercarse allí. Porque eran gente odiada, porque eran gente tratada como los peores pecadores. ¿Recuerdas que muchas de las situaciones que tuvo Jesús con los fariseos o las acusaciones, muchas de ellas eran ¿por qué él come con gente publicana y pecadora? O sea, como que los discriminan completamente. Son otro tipo de seres humanos en la tierra. Es como algo más bien se me fue la palabra, como que hay un rechazo, al igual que con los gentiles. Así los veían. Recuerda que los gentiles, para los judíos, los gentiles eran perros, humanos de segunda categoría. Entonces, lo que yo necesito, al igual que lo vimos la semana pasada, para entender el Evangelio, es mirar mi vida delante de Dios y verme un pecador. A menos que una persona se vea perdida completamente, nunca va a poder acceder a la gracia de Dios. Y te digo, este es un punto fundamental en el Evangelio. Porque a veces minimizamos cómo estamos delante de Dios y siempre hay justificación. Bueno, yo no soy tan malo. Carlos, si yo me comparo con Zaqueo, yo no le robo a nadie. Yo trabajo, yo soy una buena persona, yo trato de hacer las cosas bien moralmente, tengo buenas notas, no digo malas palabras. Ese es el sentir de justicia que hay en nuestro corazón, el cual yo tengo que aborrecer y odiar. Porque lo que me dice ese sentir de justicia es pensar que por mis medios, por mi vida, por mi conducta, yo puedo tener un camino hacia el cielo. Y eso es una mentira. Porque cuando tú vas a la Escritura, lo que vemos del ser humano es que está completamente corrompido por su pecado. Ahí en el Salmo capítulo 51, versículo 5, dice David: he aquí, he sido en el vientre de mi madre, he sido concebido en pecado. Desde que el espermatozoide va al óvulo y se crea el bebé, desde ese mismo momento el pecado está allí. No es que el niño sale y es un angelito. Parece, tiene cara de angelito. Pero decía un autor, si tú le dieras la 51.5, si uno le diera la fuerza, decía un autor, si uno le da la fuerza de un hombre de 30 a un niño de 2 años, sería un asesino serial. Y es la verdad. Uno que es papá y tiene hijitos dice, sí, es verdad. Porque es la realidad. O sea, no es que no tienen pecado. Lo que hoy los frena a entregarse a esa vida es que Dios les ha dado la gracia de tener padres que frenan esos deseos. De buena o mala manera los frenan, pero si el niño estuviera a libertad de lo que su corazón desea, estaría dispuesto a todo. Entonces por eso, no sé, le quitas la mamadera y te grita y hace berrinche, se tira al piso, se golpea contra la pared, no le importa nada. Ahora, eso es más claro en una persona chiquita. ¿Por qué? Porque ellos no tratan de ocultarse. Pero cuando vamos creciendo nos convertimos en personas muy hábiles del disfraz, donde tratamos de ocultarnos, donde somos tal vez muy gritones y muy iracundos, pero cuando estamos con la gente nos comportamos muy amables.
Entonces, todo eso es ese sentir de justicia propia que alimento en mi corazón. Pero para que yo pueda ser salvo, yo necesito ver mi condición. Tú has sido concebido, yo he sido concebido en pecado. Nosotros, esta es una frase, algo muy importante, un concepto importante a tener en cuenta. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No es lo mismo. No es que yo me concebí en pecador cuando hice el primer pecado. No, yo hice el primer pecado porque estoy arraigado al pecado y ese pecado me domina completamente y estoy esclavizado al pecado. Entonces la manifestación del pecado es simplemente la realidad de lo que pasa dentro de mi corazón. Entonces, si tú entiendes esto y miras hacia adentro, ¿quién puede decir y pararse delante de Dios y decir soy justo? Nadie. Porque Él vio mi embrión y vio que yo era pecadora. Sí, Sus ojos me vieron en la matriz de mi madre y ya vio que era pecadora. él En sabía. este mismo momento. Ajá. Él sabía que No era. hay excusa. No hay excusa. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Ninguno puede pararse y decir, no, yo no soy tan pecador. No. Y si no, vas a Romanos capítulo 1 en adelante y te vas a dar cuenta, Romanos capítulo 1 dice que los hombres, en vez teniendo la revelación general de Dios, mirando la creación y viendo que detrás de eso hay un creador, lo que hizo el ser humano es amar la creación o adorar la creación antes que al creador. Entonces miras la creación y en vez de dirigir tus ojos hacia arriba, diriges tu corazón hacia lo que te puede satisfacer a ti, adorándote a ti. Y el camino que desencadena eso es terrible. Porque dice, como probaron, como no tuvieron cuenta a Dios, fueron entregados a. Luego dice, y fueron entregados a, y fueron entregados a. Y cada vez que tú ves eso, ves al ser humano en un declive espiritual. Pero no es que pobrecito nació con una hoja en blanco. No, él decidió darle la espalda a Dios e ir en pos de su pecado y rebelarse contra Dios. Y luego eso solamente se manifestó. Entonces ninguno de acá podemos decir que somos justos. Todos tenemos pecado y mucho pecado. Mucho pecado. ¿Sabes por qué hoy tú no estás en una cárcel? No porque no seas bueno. No porque seas bueno, perdón. Sino porque no has tenido la oportunidad ni el contexto para que eso se dé. Porque si hubiera estado la oportunidad y todo, capaz que hoy estarías en la cárcel por asesinato. Tú dices, Carlos, a ese punto llega, sí, nuestro corazón está depravado completamente. Previo a la gracia de Dios operando en nuestra vida, el ser humano está posibilitado de cometer los pecados más desastrosos. Entonces, así es como debo de ver mi corazón. Este era Zaqueo. Ayer en el colectivo decían, qué bonita señora, con pan, galletita, qué sé yo, qué corazón una rosa, le decían. Y un sandalito se pagaron. Qué mentira tan grande. Es una mentira. Señor, Pero la gente trata de acumular eso y eso lo acumulan a través de esa justicia propia, de pensar, bueno, yo no soy tan malo porque comparto mis galletitas. ¿Pero por qué compartes tus galletitas? ¿Y por qué eso me hace sentir bien? Ah, entonces piensas en vos, no estás pensando en la gente. pensamiento egoísta. Es un pensamiento egoísta, es un pensamiento donde tu imagen quiere ser aceptada. Es que yo quiero que la gente vea que soy una mujer generosa y que amo. Ah, entonces estás pensando en ti. Una mamá que en la relación más cercana, más íntima, de repente su hijo se pierde y lo encuentra al hijo, desesperada va corriendo y le dijo, hijo, ¿qué podría hacer? No podría vivir mi vida sin ti. Claro, esa frase lo que te revela es, el punto no eras tú, el punto soy yo. El punto es que mi vida no sería lo mismo sin ti porque tú me haces feliz. Tú me das ese sentir de querer seguir siendo viva, es el motivarme. Pero no hay amor. Es simplemente todo
una vida de pecado maquillada. Entonces yo necesito entender quién soy delante de Dios, porque si no, la gracia de Dios no va a operar. Recuerda siempre este punto: Cristo no vino por los justos, no porque haya justos, sino por aquellos que piensan ser justos. Solo vino por aquellos que son pecadores y que se ven como pecadores. ¿Qué más significa ser salvo? Segundo punto, significa haber tenido una cita inesperada planeada por Jesús. Este hombre se para ver quién era Jesús, y para este punto del ministerio de Cristo, Cristo había ya hecho muchos milagros. Cristo está en su segundo año, y el segundo año del ministerio de Jesús fue el año de mayor crecimiento de su popularidad. Ya en la mayoría de la ciudad de Israel, este hombre, Cristo, había sido conocido. Y la gente sabía que él curaba, que él sanaba, que él tenía era un excelente enseñador. Así que saber que Cristo venía a ese lugar era esperar que la persona, no sé, más famosa en tu mente diga que va a pasar. ¿Viste cuando vinieron los que ganaron la Copa? Era repleto de argentinos, 6 millones de argentinos en las calles, tirándose de los puentes para caer y tocar a uno de esos hombres. Muchas cosas pasaron esos días. Bueno, eso era lo que pasaba en este momento. Gente que quería verlo, pero no por la enseñanza, no por las cosas que Cristo decía en cuanto al pecado, sino simplemente por esa curiosidad de quién es este hombre que tanto se está hablando. Este hombre que hace tantos milagros, este hombre del cual dicen que por un lado pensamos que viene de parte de Dios y por otro lado pensamos que estos milagros los está haciendo de parte del diablo. ¿Quién es este hombre? Entonces, Zaqueo no es que está buscando la salvación, Zaqueo no es que está buscando a Dios, simplemente su curiosidad lo lleva a subirse a un árbol. Y se sube a un árbol porque era chiquito, era pequeño. Entonces, Jesús va por aquel lugar, mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabes? Esto es muy interesante, porque nunca en el ministerio de Cristo, al menos lo que tenemos narrado en la Escritura, vemos a Cristo haciendo esto. Nunca. Autoinvitándose a una casa. Nunca. Pero es como la gracia de Dios opera, mostrando cómo el Hijo vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Ahí está el punto de cómo termina este texto. Porque miras a Dios yendo a buscar a aquellos que están perdidos. No es el hombre saliendo, es Dios. Y a menos que esta cita no esté, es imposible que uno sea salvo. Es la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas cuando nosotros, el Señor nos da la gracia de escuchar el Evangelio. Cada vez que yo escucho el Evangelio, tengo la oportunidad de creer o rechazarlo. Cada vez que el Evangelio me es entregado, yo tengo que responder a eso. O sigo en mi vida rechazándolo y pensando que soy su hijo, o pensando que no lo necesito. Caigo de rodillas rendido frente a esta gracia de Dios. Él había marcado una cita de Dios para con los hombres. Y eso es lo que vas a ver en las historias de Jesús. Cuando leas, no pierdas de perspectiva esto, porque eso es lo que va a hacer. Por ejemplo, con la mujer samaritana. Cuando tú lees el contexto, tú te das cuenta que los judíos siempre daban una vuelta. Imagínate que acá está Samaria, acá está Galilea y acá está Judea. Y entre los israelitas de acá y de acá odiaban a los samaritanos. Los odiaban por un montón de cosas que habían pasado. Los samaritanos habían puesto el día de la Pascua, en la noche, se metieron al templo y derramaron todo de huesos. ¿Y sabes lo que era esto para el judío? El día de la Pascua, que era tan valiosa, se odiaba. Aparte, en cambio los judíos los vendieron como esclavos a los samaritanos. Se odiaba completamente. Entonces los judíos, el camino más rápido para ir de Judea a Galilea era atravesar. Pero nunca tomaban ese camino. Era muy raro que los judíos tomaran ese camino. Si van por acá,
Cruzaban el Jordán, entraban a Perea, iban a dar la vuelta, iban por las llanuras y entraban a Galilea. Si tú ibas derecho, te ahorrabas 40 kilómetros. Pero ellos estaban dispuestos a caminar 40 kilómetros más solamente para no atravesar la tierra de los samaritanos. Pero Cristo les dice, vamos a ir por Samaria. Vayan a comprar comida, tengo una cita con alguien. Y viene la mujer samaritana. Ese es el Dios que tenemos, esa es la gracia. Es el Dios buscándote, porque eso es lo que Dios anhela. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Aquellas personas que están en pecado son encontradas por la gracia de Dios. ¿Qué significa ser salvo? El tercer punto, responder en fe y en obediencia. Responder en fe y obediencia. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando miras esta parte, tú te das cuenta la actitud de Zaqueo. La gracia de Dios estaba operando en su vida y cuando dice que le recibió gozoso, él sabía lo que venía ahora. No es que no sabía, porque las enseñanzas de Cristo se habían dado. Para este punto el Sermón del Monte había sido enseñado. Sabía que una persona religiosa, estando en su casa, iba a hablarle de su pecado. Pero dice que él le recibió gozoso y ese gozo que describe acá Lucas, lo que está marcando es que este hombre está listo para que la gracia de Dios opere en su vida. No te dice más nada del texto de lo que pasó en esa casa. Pero Lucas no necesita describir la conversación. Para este punto hay un montón de historias y de cosas que Lucas había puesto para mostrar cómo opera la gracia de Dios y cuál es el mensaje que se habló en ese momento. Podemos imaginar lo que le dijo Cristo, mostrándole su pecado, llevándolo por el Antiguo Testamento y guiándolo hacia la gracia de Dios y entender que tiene que tomar una decisión. Entonces, al ver esto, que Jesús agarra a un pecador y se lo lleva, todos empiezan a murmurar y diciendo que había entrado a comer, a posar con un hombre pecador. Esta era la manera como lo veían a Zaqueo. Sí, lo que hoy entendemos por pecador no es lo mismo que lo que entendían en ese momento. ¿A qué me refiero? El pecador es pecador, pero acá más bien es un término de desprecio. ¿Sí? No es que todos somos pecadores, no, allá trataban de ser justos. Y el que estaba más cerca de Dios eran supuestamente los fariseos, los escribas, los saduceos. Esos son los que están más cerca. Fuera está el pueblo, que es el pueblo de Dios, pero fuera de eso están los pecadores de segunda categoría. Esas personas. Entonces ahí está Zaqueo. Entonces Zaqueo relata algo. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Imagínate lo que hace Zaqueo. Toda su vida pasó robando. Todo lo que tiene, lo tiene a causa de haber defraudado a la gente, haber irrumpido y sacadole el dinero de manera ilegítima. Y ahora la respuesta de Zaqueo es, Señor, si en algo he defraudado, cuando tú miras esto, no es que Zaqueo estaba dudando de esto, sino más bien estás viendo que frente a lo que él hizo, lo que va a hacer es que lo va a devolver cuadriplicado. Entonces le predican el evangelio y lo que hace Zaqueo es ir a su casa, ahí no había bancos, sacar, no sé, abre el armario lleno de dinero, la mitad voy y se lo doy a los pobres. Y la otra mitad, Zaqueo, es para vos, para estar seguro. No. Le he robado a mucha gente. Así que lo voy a dar cuadriplicado a aquellos que yo los he defraudado. ¿Por qué cuadriplicado? ¿Por qué no quintuplicado? Porque cuando tú vas al Antiguo Testamento había una ley en Levítico que si uno robaba, uno tenía que devolver el valor de lo que había robado 4 veces más.
¿Para qué? Porque eso es lo que significa restituir. Entonces la gente viene, ¿te imaginas lo que era en ese momento Zaqueo diciendo esto? La fila que habrá habido afuera de su casa para reclamar su dinero. Ahora, si la mitad lo dio a los pobres y con lo otro va a devolver, ¿cómo se quedó Zaqueo? Pobre, pobre. Y tú dices, Carlos, ¿es esto la salvación? La salvación responde inmediatamente en un cambio completo de vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Yo no puedo seguir siendo la misma persona que era antes. Porque la gracia de Dios opera en una vida que era completamente, que estaba completamente en pecado y hoy es transformada por la gracia de Dios y hoy sus ojos son abiertos y ahora Él no quiere seguir en esa vida. Él quiere ahora honrar al Señor y agradar al Señor y está dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario con tal de honrar a su nuevo amo y Señor. Es precioso este concepto, lo hemos estado hablando en la iglesia constantemente. ¿Cuál es el mensaje que predicaban los apóstoles? Que les dijo Cristo. Si alguno no está dispuesto a odiar padre, madre, hermanos, casas, hijos, todo y aún su propia vida, no puede ser discípulo. Acá tú ves un hombre, ves cómo ese versículo está aplicado a la vida de un hombre que no está buscando sus beneficios, ni siquiera está pensando en cómo va a vivir de aquí en adelante. No está tenso en su corazón porque ahora ha entendido la gracia de Dios. Y Él quiere restituir aquello que por mucho tiempo ha abrazado con todo su corazón. Es que la salvación genuina se ve en ese fruto de un deseo de abandonar el pecado, de un deseo de avanzar en la gracia de Dios y ahora honrarle. Ya no puede seguir en la misma vida. Golpea la gracia de Dios, transforma la gracia de Dios y ahora esa gracia te guía a la obediencia. Y ya no vives en la misma vida, es completamente diferente. Mira que hay un texto que puede ilustrar un poco esto, está ahí en Efesios capítulo 4. El versículo 17. Lo vamos a estudiar más adelante, pero solo quiero hacer alguna mención de algunas cosas. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Les dice, esta era su vida previo a Cristo. Cada una de estas características, ¿cuál? Estaban yendo en la vanidad de su mente, o sea, todo lo que pensaban, todo lo que buscaban, todo lo que amaban era hueco, tienen el entendimiento entenebrecido, no pueden responder a las verdades espirituales, están ajenos a la vida de Dios, no hay nada, no hay ningún tipo de relación para con Dios, están lejos de los pactos, lejos de las promesas, lejos del pueblo, hay dureza en su corazón, han perdido toda insensibilidad, la palabra de Dios no importa, están entregados a su pecado y terminan entregados a todo tipo de deseos, deseos sexuales, completamente entregados. Deseo de venganza. ¿Ah? Deseo de venganza. Todo tipo de deseos. Quizás no se ve la razón, te voy a decir, pero yo hace más de 5 años voy a ver a Dios una vez al mes, porque el padre de mi esposo está detenido. Y hay cosas que a veces son profundas y mucho, muy íntimo. Pero todo lo que estás diciendo, Carlos, muchas cosas les comparto el Evangelio y al que pueda siempre paso sus trataditas. Y el Señor siempre pone la misma persona, como los que están ahí. Y como todo detenido, ellos siempre son inocentes. No quieren entender, no quieren escuchar.
no conocen del Señor, pero ni así, sabiendo que son culpables, oramos por su salvación, pero no hay forma. Entonces tiene que llegar a Cristo para poder entender muchas cosas. Y ayer me di cuenta, a pesar de que pasaron 5 años, en su momento no me di cuenta, que ayer me di cuenta que es un trabajo del Señor. Seguir hablando de eso. Con todo lo que está hablando, me edifica mi corazón. El saber que somos pecadores, que no repetimos a veces siempre seguimos siendo pecadores. Y que nuestro corazón no es bondadoso, y yo siempre soy inocente. Y no porque están ahí. Y yo le decía, usted no tiene una buena carta. Y me sigue diciendo que es inocente. Entonces, usted no conoce a Cristo, que su alma es lo más importante. Y su salvación no me va a dar la razón nunca. Pero no me la tiene que dar a mí. Porque yo soy cáscara. Esto no, la carga no. La carga importante es su alma, su salvación. Y no quiere hablar con sus hijos, pero gracias al Señor que me escucha. Pero no va por mí, sino por Él. Lo que quería decir porque me estaba pensando. Sí. Y es muy duro. A mí no me importa que me realicen una ropa interior, mi cuerpo. Porque yo tengo a hacerlo como para el Señor, no para quedarme con usted por el día de mañana que usted no esté más y porque mi conciencia quede limpia. Las cosas cuando somos nuevas criaturas, hacerlo como para el Señor. Si no lo haces para el Señor, si no vives para Él, si no te juntas cuando te haces tu peor desánimo, con los hermanos de la iglesia, donde vos estás yendo, no sirve. No sirve nada la vida. Si no estás en Él. Sí, tal cual. Entonces esta era la vida, gracias Lore por eso. La verdad es lo que uno ve en el mundo, Sí. gente que está entregada. Pero aquellos que han entendido el Evangelio, miren lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cada vez que tú veas un más, un pero, es un contraste. O sea, ustedes no son eso. Ustedes no escucharon hacia Cristo. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. O sea, si realmente has entendido el Evangelio, tu vida ya no está entregada a eso. Ahora, ¿qué está entregada a tu vida? A una vida que busca honrarle. Entonces, viene el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que va a pasar ahora con tu vida es que hay un cambio, donde lo que era malo, te vas a dar cuenta de que estás con la ropa sucia, te la vas a sacar, te vas a ir al baño, vas a lavarte y vas a ponerte una ropa limpia. Y luego Pablo va a mostrar qué significa eso. Mira el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque sois miembros los unos de los otros. La mentira ya no va a ser algo que tú ames, desees, que lo hagas constantemente. ¿Por qué? Porque tal como Zaqueo, la gracia va en contra de aquellas personas que hablan mentira. Dios odia la mentira. Y es muy claro cuando Él dice en Proverbios capítulo 6 que Él aborrece la mentira, la detesta, le produce repulsión la mentira. Entonces lo que tengo que hacer es hablar verdad y entender que no le puedo mentir a mi cuerpo. No le puedo mentir a mi cuerpo, no puedo vivir una vida de mentira. Entonces ahí te pone el énfasis. No te voy a explicar todo lo que significa esto, pero quiero que solamente veas a grandes rasgos. Porque luego lo vamos a hablar en Conoce a Cristo, a Cristo. Pero quiero que lo veas a grandes rasgos. Esas cosas que Pablo habla de desvestirse, renovarse y vestirse, es lo que un verdadero creyente hace en su vida cuando entiende el pecado. Luego dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira pecaminosa no va a ser ahora tu marca. Proverbios capítulo 6. Ahora no va a ser tu marca. Porque la ira, cada vez que nosotros nos airamos,
cada vez que nosotros nos airamos, lo que hay en nuestro corazón es justicia propia, es orgullo. Cada vez que hay ira en mi corazón, es porque algo se ha quebrado en mi vida. Es porque yo esperaba algo y como eso no se me da, hago un juicio en mi mente hacia la persona que me ha afectado y respondo en gritos, en ira, en malas palabras, en dañar al otro. Y acá te dice, no des lugar al diablo. No seas un títere del diablo en medio de la ira. Ahora la persona que ama al Señor, que ha sido transformado por su gracia, ya no es un iracundo. Eso éramos antes. 28. El que hurtaba, no hurte más y no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que roba, ya no va a seguir robando. Ahora tiene que salir y trabajar. Y tú dices, bueno, va a trabajar y ese dinero ahora va a seguir viviendo su vida comprándose cosas para él. No, no. Él va a trabajar, pero ahora va con ese dinero a compartir con otro, a darle a otro. Cada vez que reciba su sueldo, va a empezar a repartir, toma, toma, toma. ¿Por qué? Toda su vida fue un hombre egoísta, idólatra, que lo único que buscó es tener cosas para sí mismo. Y ahora la gracia de Dios lo ha transformado. Luego dice, ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Las palabras que ahora tu boca va a decir, ya no están dominadas por la vanidad, por lo hueco. Ahora tu boca va a frenarse, en vez de ser el lugar por donde, como recuerdan Romanos capítulo 3, esta áspides de veneno, que de tu boca está todo lo que sale, es lo que sale de adentro y adentro estás muerto. Ahora tu boca ya no es eso, ya no es utilizada como instrumento para afectar, para dañar, para destruir. Ahora cada vez que tu boca es abierta, buscas edificar, buscas servir, buscas que los otros avancen. ¿Y cuál es la razón? Porque no quieres contemplar al Espíritu Santo con el cual has sido sellado. Luego dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Este es el llamado, me lo tengo que sacar de encima. No puedo estar con amargura en mi corazón odiando a alguien por tanto tiempo. No puedo vivir en enojo, no puedo estar en ira, no puedo estar en gritería, en maledicencia, hablándole mal a personas. O malicia, haciendo todo tipo de maldades a personas para sentirme bien. Ahora, ¿cómo tengo que obrar? Ser benignos unos con otros. Ahora, la marca del cristiano es ser bondadoso. Y la bondad tiene que ver con siempre pensar en el bienestar del otro. Buscar que el otro esté bien. Misericordioso. La misericordia obra en compasión cuando ves la miseria de los otros. Ya no te vas a poner por encima y decir, ¿cómo puedes hacer ese pecado? Yo vivo en la misma miseria que vos vives. Y respondes en compasión. Perdonándonos unos a otros. Las ofensas no son algo que vas a retener y a guardar por toda tu vida, tomándote un veneno que te está destruyendo y matando diariamente, sino que ahora tu vida va a ser caracterizado por ese perdón que teniste cuando Cristo vino a tu vida. Eso es haber respondido en fe y en obediencia a Cristo. Eso es haber cambiado, eso es que la gracia de Dios ha operado. Si eso no ha pasado en tu vida, si sigues siendo esclavo de los pecados, si tu corazón no manifiesta una verdadera salvación, entonces no sos un hijo de Dios. No lo sos. Si sigues pensando que no logras ver frutos en tu vida, un fruto de salvación, de haber pasado de una vida de pecado y corrompida, entenebrecido, a una vida completamente diferente, es porque no ha pasado nada en tu vida. La salvación no es sentir nada, pero sí transforma corazones, cambia
Y el abismo que hay entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es enorme. Es grandísimo. Lo vimos ahora en Efesios capítulo 4. Ya no somos así, no hemos aprendido así de Cristo. Entonces con esto te hago una pregunta para que resuene en tu mente. ¿Cuáles son algunos de los pecados que han caracterizado tu vida hasta ahora que cambiarían si recibes a Cristo? Y si ya has recibido a Cristo, pregúntate cuáles son los pecados que hoy o el momento que recibiste a Cristo han cambiado. Porque Cristo afecta nuestra vida para bien. Cristo transforma. Y por último, ser salvo significa haber recibido la promesa de la salvación del Señor. Lo que le dice, termina la historia diciendo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy vino la salvación. ¿Por qué? ¿Porque entregó los bienes? No, eso es un reflejo de que Zaqueo creyó. Es simplemente un reflejo. Es lo que pasa cuando la gracia viene y opera en nuestra vida. Hay un cambio. Y era lo que te decía en Romanos capítulo 6. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Cristo le promete, hoy vino la salvación, por cuanto es hijo de Abraham. Y tú dices, ¿por qué le dice eso Jesús? Si él era judío, claro que era hijo de Abraham, era descendiente de Abraham. Claro, pero no se está refiriendo a eso. Porque en Romanos capítulo 4, Pablo va a decir que los hijos de Abraham son aquellos que tienen la misma fe que Abraham, que han confiado y depositado su vida en la promesa. Entonces, este hombre actuó en fe. Ir a tu armario y sacar la mitad de tus recursos para darlos a los pobres y luego sacar cuadriplicado para devolver a los que has defraudado, es un acto pleno de fe. Porque estás buscando honrar a Dios y obedecer a Dios. La fe se mueve en eso, opera en eso. Entonces, él también es hijo de Abraham. Él abraza la fe de Abraham. Ahora su vida se va a caracterizar por la fe. Y termina el texto con el centro del mensaje de Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. ¿Viste? No dice porque Zaqueo respondió, porque Zaqueo dio. No, porque la gracia de Dios operó en que Dios está buscando y salvando a lo que se había perdido. Dios buscó a Zaqueo. Él estaba perdido. Y Dios obró en su corazón. Y ahora él es salvo. ¿Qué hay de tu vida? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Esta historia es un reflejo, es un espejo de tu vida? ¿O todavía la gracia de Dios no ha venido a tu vida? Tal vez seas solamente una persona religiosa que piensa que venir a la iglesia es suficiente. Que venir a la iglesia ya te da la salvación. Tal vez has venido engañándote pensando que escuchar la escritura es tener vida espiritual. Tal vez has venido pensando como un fariseo que tener la Biblia, memorizar mucho y saber cómo estudiarla es suficiente para ser salvo. Tal vez todavía sigas abrazando pecados ocultos y los tienes ahí y los amas y no quieres soltarlos. Tal vez la gracia de Dios no ha venido a tu vida. Pero Dios hoy te está buscando, al igual que lo hizo con Zaqueo. Al igual que lo ha hecho con cada persona que ha creído en Él. Es su gracia ofreciéndonos la salvación a personas que no merecemos nada. Vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. A vos y a mí. Pero necesitas verte perdido. ¿Cómo vas a responder hoy? ¿Qué impacto
tiene esta historia en tu vida. Y si ya sos un hijo de Dios, entiende que ser un hijo de Dios, una persona que ha creído en el Evangelio, su vida va a reflejar ese fruto de santificación. Va a reflejar esa vida de buscar honrar al Señor. Esa vida que rechaza al mundo, que rechaza aún nuestra propia persona. Porque ahora nuestro corazón y nuestros deseos es honrar al Señor. Y hay una lucha. El espíritu está dispuesto. El espíritu quiere, el nuevo corazón desea. Pero la carne es débil. Y pasamos combatiendo con la carne. Pero no porque amamos la carne, sino porque ahora la gracia de Dios opera en que estamos siendo transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo esta historia impacta tu vida? Sea que no seas salvo, o sea que sí lo seas. Oramos. Eterno y buen Dios, Señor, te alabamos y te agradecemos por este tiempo que hemos podido compartir. Es un regalo de tu gracia estar acá, Señor, y poder seguir compartiendo de tu persona, de tu mensaje, de tu evangelio. Gracias, Padre, porque deseamos, Señor, que tu palabra haga una obra, Señor, en aquellos que no han creído. Que tú hoy, Señor, los pongas frente al espejo del evangelio. Miren sus vidas donde están. Señor, obra en el corazón. Obra en gracia, Señor. Padre, que las personas que están acá, si hay alguno que no ha entendido tu palabra, que no ha entendido, Señor, o que ha rechazado, pido que obres hoy en este momento, Señor, y que puedan acudir en fe a ti. Padre, es precioso ver que el fruto de la conversión ya no es un corazón entregado al pecado, sino es una vida que ahora puede obedecer, que puede verdaderamente amar, que puede verdaderamente vivir en santidad, no por mis fuerzas ni mis méritos, sino por tu gracia, Padre. Gracias porque un día Cristo nos buscó y nos salvó, y hoy disfrutamos de esa gracia. Padre, te alabamos y dejamos este tiempo en tus manos, orando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿alguna pregunta?